Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y al primer recopilatorio de preguntas y respuestas del 2024. Un recopilatorio de preguntas y respuestas que haremos cada 5 semanas, ¿de acuerdo? Así que desde ya mismo os invito a que dejéis un comentario en este vídeo para, que podamos recopilarlo de cara al siguiente y así podamos leer vuestras preguntas y dar las respuestas, ¿vale? Para este vídeo, como es el primero que vamos a hacer después de muchísimo tiempo, hemos recopilado las preguntas de la sección de comunidad de YouTube y también de una historia que hicimos en Instagram hace unos días pidiendo precisamente vuestra participación. Así que, sin más dilación, me voy a meter a responder. Como son varias preguntas, voy a dar respuestas cortitas, no me quiero meter muy a fondo en cada una de ellas para poder dar paso a la mayor cantidad de gente posible, porque por supuesto no he podido meter todos los comentarios que me gustaría, pero bueno, venga, no perdamos más tiempo, vamos con el primero. Javier Álvaro Ruiz nos pregunta lo siguiente, dice: feliz año, espero que todos tengamos un año mejor, especialmente vosotros, Fer y Fabi. Para ese vídeo de preguntas y respuestas os cuento lo siguiente, dice: soy ciego y la verdad es que cuando Apple anuncia el lanzamiento de nuevas tecnologías, ya sea hardware o software, mi primera pregunta es ¿cómo será de accesible? Y por eso yo os pregunto, ¿qué creéis que aportarán las Vision Pro y la inteligencia artificial que implemente Apple en las nuevas versiones de sus sistemas operativos este año en materia de accesibilidad para garantizar la usabilidad de los usuarios con discapacidad? Pues muy buena pregunta, Javier. La verdad que yo estoy bastante esperanzado con la implementación de inteligencia artificial en los equipos de Apple y creo que con las Vision Pro podrían tener un papel importante. No olvidemos que ya hay tecnologías de inteligencia artificial que son capaces de reconocer imágenes, hacer un reconocimiento en tiempo real de imágenes, por lo que creo que combinado con el Vision Pro, pues por ejemplo, a usuarios que tengan discapacidades visuales, podrían ayudarles a reconocer de forma prácticamente instantánea elementos que tengan en su entorno y poder interactuar mucho mejor con ellos. Eso por poner un ejemplo, ¿vale? Ahora, espero que obviamente Apple tenga en cuenta todos los posibles usos que se están empezando a ver ya de algunas startups que están trabajando con este tipo de tecnologías de inteligencia artificial y las implemente de forma nativa en los dispositivos de Apple. Insisto, esto, por ejemplo, se podría aplicar a los Vision Pro, pero también no me cabe duda que habrá seguramente más funcionalidades que ahora mismo pues no se me ocurrirían. Vamos con Javier Deville, dice: feliz año, mi pregunta es, ¿se sabe algo de que Apple vaya a implementar inteligencia artificial o al menos mejorar a Siri? En mi opinión es horrorosa en comparación con el asistente de Google y Apple debería meterle caña. Pues sí, Javier, en nuestros vídeos estamos precisamente cubriendo toda la información que vamos conociendo sobre las tecnologías de inteligencia artificial que Apple podría implementar y sí que deberíamos marcar la conferencia de desarrolladores de junio en el calendario porque podría ser el momento en el que Apple anuncie sus avances y cómo podría, entre otros, mejorar a Siri de cara a las próximas versiones, por ejemplo iOS 18. Se especula de que efectivamente va a trabajar con un sistema de lenguaje basado en inteligencia artificial, por lo que, por ejemplo, las interacciones que hagamos con ella pues ya van a ser mucho más naturales y no vamos a tener que utilizar comandos concretos para que nos entienda cuando queremos realizar ciertas acciones, lo cual ahora mismo es muy engorroso y hace que mucha gente directamente no quiera usar ni Siri. Además tienen que darse prisa porque Google ya anunció en el evento de presentación de sus últimos Pixel 8 que va a integrar BART, que es su, digamos, particular chat GPT, con Google Assistant. Es decir, que Google Assistant, si ya es bueno, va a ser aún mejor porque ya va a poder recibir interacciones con lenguaje natural, que es lo que todos queremos que incorpore Apple con Siri. Así que tengamos esperanza. Veremos si en la conferencia de desarrolladores Apple cumple o nos decepciona. Visp Studio 41 dice: la típica pregunta, ¿propósitos para este nuevo año? Bueno, pues sí, a ver, propósitos tenemos. Aunque tengo que reconocer que es bastante conservador, ¿no? O sea, no le estoy pidiendo demasiado a este año 2024, simplemente le pido tranquilidad. Quiero un año donde tengamos salud, donde tengamos, obviamente, una estabilidad en lo personal y en lo profesional y que nos permita poder trabajar con la mente tranquila y hacer todo lo que nos hemos propuesto hacer. Ya os dije en el último vídeo de 2023 que 2023 fue un año complicado, no quiero decir malo porque bueno, al final tuvo un final feliz, valga la redundancia, pero fue un año donde tuvimos muchos imprevistos que nos impidieron dar el 100%. Así que ojalá este 2024 sí que podamos hacer todo lo que no hicimos en 2023 y por qué no, mejorarlo. Venga, vamos con la siguiente pregunta, es de Marcus Avilés 9020, dice: ¿recomiendas el salto del iPhone 12 al 15? Pues te diría que sí, Marcus, creo que cambiar del iPhone 12 al iPhone 15 puede merecerte la pena, creo que el salto lo vas a notar tanto a nivel de diseño, especificaciones de procesador, de cámara, de pantalla, en fin, la batería también es bastante mejor. Creo que obviamente vas a notar una mejoría que pues a lo mejor no nota el que viene de un iPhone 14,
De un iPhone 13 incluso yo me atrevería a decir que sí que puede mereceros la pena y por supuesto dispositivos anteriores como el iPhone 11, iPhone XS, clarísimamente sí, ¿vale? Así que si estás planteándote el cambio, yo te animaría a hacerlo. Sobre todo si lo estás haciendo de cara a comprarlo ahora, en estas primeras partes del año. Más que nada porque según esperes casi te merece menos la pena porque se va acercando el lanzamiento de los 16. Pero si encuentras una buena oferta y tal, adelante. Moaisote dice, muy buenas, ¿alguna vez compraron algún producto reacondicionado de la propia web de Apple? ¿Algún consejo o recomendación? Muchas gracias. Pues no, la verdad que de la web de Apple directamente yo no he comprado nada que sea reacondicionado, pero sí he probado productos reacondicionados de Apple de otras páginas web. Alguna vez hemos hablado de Cirtideal y bueno, la verdad que es una empresa que al menos el producto que a nosotros nos mandaron pues funcionaba perfectamente, estaba en muy buen estado y no puedo decir cosas malas. Así que realmente creo que es una alternativa bastante interesante, sobre todo para aquellos que queréis ahorraros un dinero en un producto determinado que a lo mejor tienen en esa web y que, oye, además, como Apple explica en su web, tienen todas las garantías. Son productos que han sido restablecidos, si había algún fallo, alguna tara de hardware, pues ha sido subsanada y que luego han sido revisados antes de volverlos a poner a la venta a través de su web de reacondicionados. Por tanto, teniendo en cuenta que cuentan con una garantía intacta, oye, yo no tendría ningún problema a la hora de comprar uno. Y Hermoso dice, ¿las Vision Pro las ves a futuro de manera extendida o como algo que quedará en el olvido? Pues las Vision Pro creo que Apple quiere que sean un producto que se extienda como la pólvora, ¿no? Un producto de masas, pero creo que lo tiene muy complicado en el corto espacio de tiempo para que se establezca en el mercado de la misma forma que lo hicieron los smartphones, las tablets o los ordenadores. Ojalá, ¿no? Ojalá que sí, que les vaya bien, porque el producto es muy interesante, pero tiene muchos problemas de inicio. Por ejemplo, el precio y la distribución. Va a salir a cuentagotas, el precio es muy elevado. No porque Apple quiera en realidad, que también, por supuesto, sino porque tampoco pueden vender más Vision Pro de las que van a vender. Porque están muy limitados ahora mismo por los distribuidores, por ejemplo, de las pantallas que montan estas Vision Pro. Ya sabéis que montan dos paneles de una resolución bastante alta que no los fabrican además ellos, sino que dependen precisamente de un tercero que además solo les puede suministrar, según los rumores, 600.000 unidades al año. Al menos de inicio, en este primer año. Por tanto, Apple no podía tampoco vender mucho más de lo que les gustaría y por eso la distribución es tan escasa. En el futuro, cuando el precio baje y haya una distribución más global, pues a lo mejor pueda ser un punto más interesante. Pero creo que a día de hoy lo tiene complicado. Venga, vamos con la pregunta que nos hace Fena764 y dice ¿qué iPhone soportará iOS 18? Y bueno, Fena, yo honestamente pienso que el primer iPhone que se quedará fuera de estas actualizaciones sería el iPhone XS, XS Max, también podría quedarse fuera el iPhone SE de segunda generación, ya veremos, pero creo que será el iPhone 11 el que parta con iOS 18 y de ahí en adelante todos actualicen y por tanto los que se queden fuera son los primeros dispositivos de la lista que ahora actualizan iOS 17, que son los 10S, 10R y el iPhone SE de segunda generación. Esos son los nominados a quedarse fuera, pero luego por supuesto Apple tiene la última palabra, pero si nos ceñimos un poco en el historial de los años previos, posiblemente, ya digo, sean esos los que se queden fuera. ¿Sigue valiendo la pena los AirPods Max? Pues te diría que no. Creo que a día de hoy, Paolo, no son unos dispositivos que recomendaría comprar, principalmente por dos razones. Creo que ya hay alternativas mejores a un precio más económico, incluso dentro de la propia Apple. Los Beats Studio creo que ahora mismo son una opción más interesante y luego sobre todo porque hay una actualización pendiente, hay una actualización que se especula que podría salir a finales de este año, al menos ya eliminando el conector Lightning, que creo que es una tara a día de hoy, y sustituyéndolo por un USB-C y ojalá haya nuevas tecnologías de audio que mejoren la calidad del sonido, aunque los rumores son un poco vagos todavía con respecto a eso y hablan de momento, como mínimo, de nuevos colores y una nueva conectividad, ¿vale? Más allá de eso no hay más rumorología, así que tendremos que esperar un poco para conocer más detalles, pero si se actualizan este año obviamente no te puedo recomendar que te los compres, ya que no son unos dispositivos realmente económicos y luego sobre todo teniendo en cuenta que la alternativa que te puedes encontrar ahora mismo en Amazon, por ejemplo, buscando un poco, es mejor. Alex López Tess dice, ¿el próximo iPad Pro de 11 pulgadas creéis que será OLED? Sí, los dos próximos iPad Pro, es decir, tanto el de 11 como el de 12,9 pulgadas o 13 pulgadas, van a ser iPads con panel OLED, ¿vale? Luego,
también vendrán acompañados de una nueva versión de iPad Air, ¿vale? Ahora mismo tenemos un iPad Air de 10,9 pulgadas, pues que sepáis que Apple va a lanzar también un iPad Air de prácticamente 13 pulgadas también, para, digamos, equilibrar un poco la gama de iPads a nivel de precio, ya que se especula que los iPad Pro podrían subir de precio. De todas formas, no os preocupéis porque en el vídeo que vamos a subir mañana, en el recopilatorio de noticias, precisamente hay una noticia donde os voy a hablar sobre los últimos rumores sobre los precios del iPad Pro. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, los dos próximos iPad, incluyendo el 11, tendrán panel OLED. Pablo J66 nos pregunta, ¿cambiará el teleobjetivo de 5 por el iPhone 16 Pro Max a 48 megapíxeles? Pues Pablo, parece que no. Parece que el sensor que podría mejorar a 48 megapíxeles este año sería el ultra gran angular, ¿vale? Tendríamos ya el sensor principal con la lente, digamos, estándar, para que todo el mundo lo entienda, y la ultra gran angular, la de ojo de pez, para que también la gente lo entienda, bueno, sería la que podría aumentar el tamaño del sensor a los 48 megapíxeles. De momento, el teleobjetivo se quedaría como está, ¿vale? Al menos según los rumores previos. De todas formas, insisto, yo aconsejo que estéis muy atentos a los vídeos que vamos a subir en las próximas semanas, ya que os seguiremos poniendo al día de toda la rumorología que corre con respecto a los iPhone 16, que cada vez pintan más interesantes. Vamos con otra. Ink Knight dice, ¿crees que este año Apple innovará realmente con el iPhone? Pues bueno, decía que el iPhone 16 tiene cada vez mejor pinta, pero eso no significa que el iPhone 16 vaya a ser innovador. Por desgracia, creo que va a costar que veamos innovación en el iPhone en un corto espacio de tiempo. De verdad lo digo. O sea, creo que la innovación vendrá a raíz, por ejemplo, del software y que de eso se beneficie, por ejemplo, el iPhone. Creo que Apple tiene una oportunidad importante con la integración de la inteligencia artificial. Si imagina un uso de la inteligencia artificial aplicada en sus dispositivos que ahora mismo nadie haya planteado, sí que podremos considerarlo una innovación. Y de verdad creo que la inteligencia artificial tiene el potencial para hacer innovaciones que hasta ahora no se ha planteado nadie y que pueden cambiar la usabilidad de los dispositivos. Yo qué sé, o sea, de verdad, me extraña mucho que no haya ninguna empresa que no esté planteando hacer, por ejemplo, lo que mostraron en la película Her. No sé si habéis visto la película Her de Joaquín Phoenix, donde precisamente, bueno, es verdad que está un poco exagerada, ¿no? Habla como un asistente virtual se acaba, bueno, pues apoderando, digamos, del corazón del protagonista. El protagonista crea una dependencia tremenda a ese asistente, pero ese asistente, en la parte técnica, en la parte de productividad, digamos, vamos a centrarnos, puede hacer de todo, está integrada en el sistema y le puedes pedir cualquier cosa de forma natural, es capaz de recordar peticiones que le has hecho en el pasado. Es decir, si tu equipo de trabajo, tu Mac, tu iPhone, lo que sea, realmente con el uso de la inteligencia artificial tiene el potencial de prácticamente ser algo tan personal que recuerda la gente con la que hablas, que recuerda el cómo te gusta editar una fotografía, cómo te gusta que te digan los eventos que tienes en el calendario, cómo, yo qué sé, si recuerda tus gustos, tus eventos, tus peticiones pasadas y es capaz de ponerlas en contexto para las respuestas futuras, ostras, eso tiene un potencial. Eso para mí es innovación. Porque daría de verdad, una inteligencia al iPhone que hasta ahora nadie ha conseguido. Ojalá, en fin, soñar es gratis. Y bueno, amigos, tengo más preguntas, pero es que el vídeo se nos está haciendo ya un poco largo, así que lo vamos a dejar aquí, pero yo os invito a que de verdad me dejéis, los que hayáis hecho ya alguna pregunta para este recopilatorio, volváis a dejarla en los comentarios de este y que por supuesto si tenéis nuevas preguntas, pues las dejéis también por aquí para leerlas en el próximo episodio. Eso sí, ya os digo, pueden ser preguntas de todo tipo, preguntas relacionadas con Apple, con el canal, conmigo en lo personal, de verdad, estoy abierto a todo tipo de preguntas, así que venga, espero vuestra participación. Si os ha gustado ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros para no perderos nuestros contenidos. También os aconsejo visitar lamanzanamordida.com para, bueno, apoyar nuestro proyecto y además así disfrutar de contenido extra, como un podcast que subimos cada semana en formato audio y en formato vídeo, cursos, este año además se vienen cursos muy interesantes, nuestra comunidad de Telegram y también que podáis llevaros regalos. Todos los meses regalamos una cosa y precisamente en unos días vamos a regalar un iPhone 15 Pro, así que si os apuntáis todavía estáis a tiempo de que, oye, ojalá podáis ganarlo. Así que nada, amigos, nos vemos en un próximo vídeo que será mañana aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! My heart and soul.